través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Hablamos sobre educación y cultura en Academia Libre porque el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha vuelto a reprender a España por mantener los centros de educación especial. El comité constata con pesar que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y en aulas específicas de las escuelas ordinarias continúa produciéndose en el país, señala en un dictamen de 20 páginas al que recientemente tuvo acceso el diario español El País. El comité deplora, añade el escrito, la perpetuación de un sistema educativo que segrega en la práctica a más de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son individuos con discapacidad intelectual, y pide a las autoridades educativas, tanto nacionales como autonómicas, que avancen de forma prioritaria y urgente hacia el fin de dicha separación. Hay que poner atención en lo que estamos señalando, porque esto que está ocurriendo en España tiene también un capítulo análogo en Chile. El organismo encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y de la que forman parte 190 estados, entre ellos España, ya elaboró un duro dictamen sobre la situación de los estudiantes con discapacidad españoles en 2017 y ahora acaba de emitir otro informe de seguimiento a la investigación sobre España realizada por el Comité en virtud del artículo 6 del protocolo facultativo de la Convención. Dicho artículo se aplica en aquellos casos en los que el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos recogidos en la Convención. La investigación anticipa el informe ahora publicado, continuará en marcha y dará lugar a otro dictamen dentro de 5 años para comprobar si la situación ha mejorado. El organismo de Naciones Unidas valora que España haya realizado algunos avances en el terreno de la legislación y las estrategias del gobierno para conseguir la implantación efectiva del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, esto es, de su integración en las escuelas ordinarias con los apoyos necesarios para que pueda realizarse con éxito garantizado su bienestar. Entre estos avances, el informe menciona algunos preceptos de la actual Ley de Educación que en una disposición adicional establece que el gobierno y las comunidades autónomas desarrollarán un plan para que en el plazo de 10 años, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. El Comité de la ONU lamenta al mismo tiempo que la propia ley prevea con todo el mantenimiento de los centros de educación especial. La inclusión del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria tuvo un importante avance en España a partir de los años 80, pero llegado a un punto se estancó. En torno a un 17% de los estudiantes con discapacidad sigue asistiendo a centros especiales o da clases en aulas específicas, separadas del resto de los niños dentro de los colegios ordinarios. El asunto genera una fuerte polarización. Buena parte de las asociaciones de personas con discapacidad, así como de familias,
reivindican la inclusión de los estudiantes en una nueva red adaptada para acoger a todos los niños, facilitando así su futura inclusión a otros niveles en la sociedad. Las denuncias ante el Comité de la ONU, que ha dado pie a la actual investigación, fueron presentadas por ellas. Al mismo tiempo, otra parte de las asociaciones y familiares del alumnado con discapacidad, así como de centros de educación especial, parte de los cuales son privados subvencionados, se oponen. Entre ellos, hay casos de padres que tuvieron matriculados a sus hijos en la escuela normal y vivieron malas experiencias por la falta de adecuación de los centros, de formación del profesorado y de cuidado suficiente para atajar, por ejemplo, situaciones de acoso escolar. En 2019, el Ministerio de Educación parecía decidido a emprender un camino progresivo similar al que han ido tomando muchos otros países para ir incluyendo a casi todo el alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria. El Ministerio veía con especial interés el caso de Portugal, donde el objetivo se alcanzó de forma gradual, sin grandes polémicas, manteniendo la posibilidad de las familias de elegir en última instancia si preferían la escuela ordinaria adaptada o los centros especiales, y donde estos últimos han permanecido abiertos, reconvertidos en centros de referencia y apoyo para la escolarización del alumnado con discapacidad en las escuelas ordinarias. Como con otros retos educativos, sin embargo, la cuestión se politizó rápidamente en España y el Partido Popular y Vox impulsaron una campaña contra el plan previsto en la ley, que tuvo eco sobre todo en territorios como Madrid. Y los avances en dicho terreno parecen haberse frenado. El dictamen del Comité de Naciones Unidas también aborda dicha oposición y expresa su preocupación por el riesgo de retroceso en la implementación del derecho a la educación inclusiva y de calidad, a la vista de las posiciones adoptadas por algunos gobiernos autonómicos, entre los que señala de forma destacada al de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Parlamentos autonómicos, menciona el caso andaluz, y grupos parlamentarios en las Cortes Generales, en referencia al Partido Popular y a Vox, por presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley que incluían la defensa de los centros de educación especial y que fueron rechazados por el Tribunal Constitucional. Aquí hay un tema que desde luego no es intrínseco de España. Aquí hay un debate abierto hace muchos años en todo el mundo respecto de la conveniencia de educar a los niños con algún tipo de discapacidad, o bien en los centros generales u ordinarios de estudios, o bien en centros especializados. Lo que ha imperado como orientación desde Naciones Unidas, desde luego, ha sido que en la inmensa mayoría de los casos puedan ser incorporados los niños con algún tipo de discapacidad a los procesos generales de educación y no segregados, no aislados, no tratados aparte. Esto, desde luego, implica un desafío no solo legislativo, no solo un cambio de mentalidad, implica proveer de recursos concretos vía presupuesto nacional para que efectivamente las escuelas ordinarias del país respectivo cuenten con la infraestructura y los profesionales adecuados para recibir a esos niños. Ese es un tema absolutamente crucial y es una de las razones por las que señalábamos al comienzo que esto también repercute sobre la realidad chilena. Pero en el caso de Chile, y aquí nos queremos detener, hay más, porque no solo se trata de la inclusión respecto de
el ámbito concreto de la educación. Aquí también se trata de la inclusión en el ámbito de la cultura, que son elementos que están absolutamente concatenados. Y nos queremos referir a un caso muy concreto que acaba de tener lugar en Chile, un país cuyas autoridades en general y de distinto signo en los últimos 15 años han plagado sus discursos públicos, sus normas, sus promesas, sus políticas públicas de la palabra inclusión. Y eso en particular lo encontramos en la política del libro. Se habla de inclusión y sin embargo, el año 2022, durante todo un año, en Chile se publicó solo un libro en braille. O sea, a Chile la población ciega jamás le importó llenar las páginas oficiales, las normas, las leyes, hablando de inclusión, pero jamás llevarla a la práctica en un ámbito tan concreto como es la educación y la cultura a través del libro. Pero esto que mencionamos para el año 2022 pasa al año 2023, que es el último año del que tenemos estadística oficial, y la situación que nos indica que en 2023 no se publicó libro alguno en braille. Pasamos de apenas 1 a 0. Esto es una broma de muy mal gusto y alguien se tiene que hacer responsable por este vacío gigantesco, porque lo que estamos señalando aquí no es una excepción, sino más bien parece la regla. El año pasado se presentó para el ejercicio de la convocatoria 2024 un proyecto concursable llamado Inclusión en Braille. Lo presentó la chilena Mariana Naite de Rancagua al Fondo Nacional del Libro y la Lectura, en la línea de fomento de la lectura, la escritura y la comunicación oral. ¿Qué planteaba este proyecto? Un presupuesto de 14.998.000 pesos, la verdad, una cifra bastante baja respecto de los montos generales que se manejan en este tipo de fondos, y que señalaba este proyecto en su objetivo general: producir y difundir literatura clásica libre de derechos de autor en formato braille. En los objetivos específicos, alcanzar comunidades educativas y agrupaciones de apoyo a personas no videntes o con visión muy disminuida, para invitarlas a la lectura de obras que aún no se encuentran en formato braille. Masificar la importancia de tener lecturas en braille, ser un apoyo cultural a la región en temas de inclusión a personas ciegas. Fundamentación. Dentro de la región y a nivel nacional se presta poca importancia a la lectura de las obras en braille. El propósito de este proyecto es poder acercar la literatura a niños, jóvenes y ancianos que poseen una visión reducida o a personas ciegas. Descripción. La meta de este proyecto es poder comprar los elementos necesarios para imprimir textos en braille y que personas no videntes puedan acceder a ellos. Se espera imprimir desde cuentos clásicos como El Patito Feo hasta novelas como Orgullo y Prejuicio, que estén liberadas de los derechos de autor, para de esta manera poder incentivar la lectura y reforzar las habilidades de lectura y comprensión de personas no videntes. Lo anterior constituye algo poco y nada conocido en el país, ya que si bien se valora el aporte cultural del libro y de las librerías y bibliotecas públicas, no es de igual manera con la facilitación de espacios de lectura en braille.
Contenidos y metodología del proyecto. En primera instancia, se busca generar conciencia respecto de la poca importancia que se le da a la masificación de textos en braille, donde la maquinaria necesaria para las impresiones es de muy alto costo como para ser adquirida por cada persona que posee una visión reducida. Se espera poder llamar a medios de comunicación, comunidades escolares y universitarias y gestores de cultura para generar una conciencia colectiva sobre la poca atención al tema en cuestión. Por otra parte, será necesario generar instancias y jornadas de impresión de los textos donde sería fundamental poseer espacios en que se pueda grabar este proceso de impresión, anillado y posterior distribución. Será importante también poder entregar algunos ejemplares a comunidades educativas donde sean requeridos, al igual que generar un nexo con comunidades en que pueda haber personas que necesiten de la impresora para además facilitar la impresión de otro tipo de textos. Finalmente, hacer posibles todas las instancias antes mencionadas implica contar con al menos una impresora en braille y hojas que posibiliten la impresión. Público objetivo del proyecto. En primera instancia se focaliza en personas no videntes de Rancagua, pero se espera poder alcanzar a corto plazo otros espacios dentro de la región y en largo plazo que sea un proyecto reconocido a nivel nacional. Se requerirá apoyo de medios de comunicación masivos. Actualmente sería posible contactar a canales de televisión como Red O'Higgins, Radio El Conquistador y gestores culturales en redes sociales como Facebook e Instagram. Además, se cuenta con el apoyo de la empresa Casa del Libro, que estarían dispuestos a facilitar sus espacios y apoyar la difusión de esta iniciativa a través de sus medios y de sus clientes. Se pretende dar a conocer el proyecto a través de redes sociales y medios de prensa, así como también en la visita a colegios de la ciudad y localidades aledañas como Codegua, Graneros, Machalí y otras. Vinculación con el Plan Regional de la Lectura. Dentro del Plan Regional de Lectura se reconoce a las personas con discapacidad como uno de los sectores con menor acceso a la lectura, donde es posible inferir que las personas no videntes entran precisamente en este espectro. En relación a lo anterior, se establece un compromiso hacia estas comunidades con la finalidad de facilitar su acceso a la lectura. Por otra parte, dentro del plan regional se define el hábito de lectura como actividad constante a la cual acceden los distintos grupos de personas y en ese sentido, con este proyecto, se busca generar un hábito de lectura constante en aquellas personas que poseen un escaso y nulo acceso a la lectura de obras con más de 100 años de antigüedad que, además, constituyen el canon literario al cual, con mayor razón, se debería tener acceso. Respecto del fomento a la lectura, en el documento de Plan de Lectura se mencionan instancias de democratización de la lectura sobre los gastos económicos que estos significan, construyendo así espacios de lectura al aire libre, espacios gratuitos, entre otros. Sin embargo, no se habla de democratizar la lectura hacia sectores de personas con discapacidad visual. Esto es lo fundamental del informe. Y este informe, que es, como hemos señalado, parte de un proyecto presentado el año pasado con miras al ejercicio 2024 del Fondo del Libro, acaba de ser rechazado definitivamente por el Estado de Chile. Es decir, este país habla de inclusión, repetimos, en sus leyes, en sus normas menores, en los programas de gobierno, en los discursos públicos, en la política nacional del libro, la lectura y de las bibliotecas. Se habla decenas de veces de inclusión. ¿Y en qué quedamos? Si el 2022 se publicó un libro en braille, el 2023 ninguno, y ahora, a mitad del año 2024, el Estado además se da el lujo
de rechazar una iniciativa de las características que exactamente hemos definido aquí, con el proyecto en mano, que busca financiar la adquisición de una imprenta en braille, es decir, de una pequeña máquina que transforma rápidamente los caracteres que conocemos al lenguaje braille para la población ciega y con dificultad visual. Eso es lo que se ha rechazado. Hay una incongruencia tremenda, profunda en este país en el ámbito de la inclusión para el plano de la cultura y desde luego de la educación. ¿Qué va a pasar cuando los criterios que señalábamos al comienzo, que aplica Naciones Unidas para España, se verifiquen en Chile? Esto es impresentable, no tiene otro nombre, y es hora de que la ciudadanía se entere de lo que en Chile se está omitiendo y dejando de hacer. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En este episodio de Compositores Hispanoamericanos nos acercaremos a la música de Héctor Campos Parsi, compositor, crítico musical y profesor puertorriqueño. Héctor Campos Parsi nació el 1 de octubre de 1922 en el pueblo de Ponce, Puerto Rico. Fue cofundador de la Escuela Nacionalista Musical Puertorriqueña. El artista estuvo expuesto a la música desde su nacimiento, porque sus padres, José Miguel Campos Fernando y Elisa Parsi Bernard, eran amantes de la música e intérpretes de varios instrumentos. Tomó clases de piano y canto desde los 4 años y participó de múltiples recitales. Antes de dedicarse a la música, estudió biología y psicología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Convencido de que se convertiría en médico, partió en 1945 a la Universidad Nacional Autónoma de México. Una condición de salud, sin embargo, le impidió continuar estudios en medicina, por lo que regresó a Puerto Rico. Posteriormente completó una maestría en Humanidades en el Centro de Estudios Superiores Puerto Rico y el Caribe, por lo que escribió una tesis titulada Unos bailan y otros lloran. Poco tiempo después recibió una beca para ingresar en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra en Boston, donde conoció y tomó clases con el célebre compositor estadounidense Francis Jude Cook. Durante los veranos de 1949 y 1950, continuó su preparación en el Centro Berkshire de Massachusetts y en la Escuela Eastman de Rochester, donde fue discípulo de los compositores estadounidenses Aaron Copland e Irving Fine, y con el ruso Sergei Kusevitsky, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Entre 1950 y 1954, Héctor Campos Parsi estudió con Hindemith en la Universidad Yale y perfeccionó sus estudios en composición en Francia, en el Conservatorio Americano de Fontainebleau, con Nadia Boulanger en París. A su regreso a Puerto Rico en 1954, Héctor Campos Parsi trabajó en la Escuela Libre de Música del entonces Departamento de Instrucción Pública. Poco tiempo después se integró al Instituto de Cultura Puertorriqueña, ICP, fundado en 1955 para organizar su programa de música y ayudar con la creación de importantes festivales musicales como el Festival Interamericano de las Artes, el Festival de Música de Cámara de San Juan y las Jornadas Musicales de América y España. En la década del 50, Campos Parsi inició junto a Mauri Beray y Jack Delano, luego con Luis Antonio Ramírez, la Escuela Nacionalista Puertorriqueña, un movimiento colaborativo musical comprometido con la cultura y el folclore de la isla. El argumento principal del nacionalismo musical puertorriqueño era la necesidad de estudiar el folclore para utilizar los hallazgos en la creación de nuevas obras modernas caracterizadas por tener un lenguaje propio del país, pero con técnicas de la música culta contemporánea. Esa filosofía la compartió con sus estudiantes cuando fue profesor en el Conservatorio de Música, donde dictó los cursos de teoría y composición, orquestación, entre otras disciplinas. Escucharemos a continuación 3 fantasías del músico puertorriqueño Héctor Campos Parsi.
Hemos escuchado 3 fantasías del puertorriqueño Héctor Campos Parsi. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos en Academia Libre sobre historia y genética, porque análisis de ADN revelan cómo eran los sacrificios humanos de los mayas, los rituales funerarios de la antigua ciudad de Chichén Itzá eran principalmente con niños varones de comunidades cercanas. Así lo revela el estudio genético de un conjunto de individuos que pasaron por este ritual. La antigua ciudad maya de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, es conocida por la gran cantidad de sacrificios rituales descubiertos en sus yacimientos. Estos incluyen tanto los restos físicos de personas ejecutadas como representaciones en arte monumental. Tras el colapso del clásico maya, este asentamiento fue un centro político poderoso durante el periodo clásico terminal, entre 800 y 1000 años después de Cristo, hasta la llegada de los españoles. Su dominio se extendía por la región maya y el corazón del centro de México. En su arquitectura destacan sus más de 12 juegos de pelota y numerosos templos, entre ellos el llamado Castillo, una enigmática construcción adornada con serpientes emplumadas. También se localiza en ella el cenote sagrado, un gran sumidero con restos de más de 200 individuos ejecutados y una representación en piedra a escala real de un enorme tzopantli, estante de cráneos. En el centro, sobre el que se había especulado,
pero no se conocen hasta ahora en detalle las prácticas ceremoniales aplicadas. En 1967, cerca de este cenote, se descubrió un chultún, una cisterna subterránea o cámara de almacenamiento de agua que contenía restos de más de 100 jóvenes. Un estudio que se publica en la revista Nature ha analizado el ADN de 64 de estos individuos. Identificamos entre ellos 2 pares de gemelos. El sacrificio como tal puede ser un homenaje a la figura de los gemelos héroes de la mitología maya, señala Rodrigo Barquera, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva que lidera el trabajo. El hecho de haberlos encontrado en un chultún adyacente a una cueva natural puede estar relacionado al simbolismo de las cavernas y las cuevas como entradas al inframundo, según indican los investigadores. Es el lugar donde los gemelos héroes derrotaron al señor del inframundo. Según la mitología, haberlo derrotado fue un acto de venganza, pues él mató al padre de los gemelos, quien a su vez tenía también un gemelo, añade Barquera. Entre los antiguos mayas, las cuevas, los cenotes, dolinas naturales y los chultunes se asociaban con el sacrificio de niños y, al ser elementos subterráneos, se consideraban como puntos de conexión con el submundo. Existía la creencia generalizada de que las hembras eran el foco principal del sacrificio en el lugar. Sin embargo, los análisis anatómicos realizados por el equipo sugieren que muchos de los juveniles mayores eran de hecho varones. Además, el 25% de los restos hallados en la cámara de almacenamiento estaban estrechamente relacionados y demuestran continuidad genética en la región maya hasta el día de hoy. El hecho de que sean varones y estén relacionados, al menos varios de ellos, puede simbolizar a los gemelos, que eran varones y obviamente tenían un vínculo entre sí. Los restos se depositaban en el chultún y en cavernas adyacentes cada vez que se sacrificaba a nuevos individuos. Esto provocaba que los huesos anteriores fueran empujados hacia la parte trasera de la caverna y de esta forma perdieran el orden que el esqueleto inalterado exhibiría. Por esta razón, la gran mayoría de los restos óseos se encontraron con poco contexto anatómico. Gracias a la datación por radiocarbono, sabemos que el chultún estuvo en uso entre principios del siglo VII después de Cristo y mediados del siglo XII después de Cristo. Se ha especulado sobre la creencia de que el sacrificio ritual de niños favorecía el rendimiento de las cosechas y las precipitaciones. Según Barquera, las representaciones de cráneos son independientes del chultún y solo ilustran otro de los rituales de sacrificio llevados a cabo en Chichén Itzá. La relación genética que se encontró en cerca de una cuarta parte de los individuos, y dado que el rango temporal al que pertenecen los restos se expande por al menos 500 años, puede pensarse que corresponden a distintas familias. El hecho de que sean todos genéticamente similares nos habla de que muy probablemente todos ellos venían de poblaciones cercanas, o al menos relacionadas entre sí. Además, el equipo descubrió que sus dietas eran similares. Hemos analizado los isótopos estables para recrear la dieta de los individuos, además de la parte de dataciones por radiocarbono. Esto ha permitido indagar más sobre su origen social y geográfico, además de ver patrones
dietéticos entre los sacrificados, esto contrastando con el ADN. O Ana del Castillo Chávez, coautora e investigadora de la sección de Antropología Física del Centro INAH en Yucatán, concluye: las edades y dietas similares de los niños varones, su estrecha relación genética y el hecho de que fueron enterrados en el mismo lugar durante más de 200 años, apuntan al Chultún como un lugar de entierro después del sacrificio, con individuos seleccionados por una razón específica. Por otra parte, la información genética también ha permitido a los investigadores saber más sobre otra importante cuestión pendiente en Mesoamérica: el impacto genético a largo plazo de las epidemias de la era colonial en poblaciones indígenas. Los científicos colaboraron con residentes de la comunidad maya local e identificaron variaciones en secuencias genéticas asociadas con la inmunidad, que podrían indicar una adaptación debido a enfermedades epidemiológicas, como la salmonela, traídas a la región durante el periodo colonial. Durante el siglo XVI en México, las guerras, hambrunas y epidemias causaron una disminución de la población de hasta el 90%, y entre las epidemias más graves estuvo la epidemia de Cocolitzli de 1545, recientemente identificada como causada por el patógeno Salmonella enterica. Los mayas actuales llevan las cicatrices genéticas de estas epidemias de la era colonial, afirma el investigador. Múltiples líneas de evidencia apuntan a cambios genéticos específicos en los genes inmunes de los mexicanos actuales de ascendencia indígena y de ascendencia mixta. Por otro lado, según los investigadores, se puede pensar en este lugar como en una iglesia, sinagoga o mezquita. Aunque hay una gran cantidad de elementos y lugares rituales, no todos son usados en todos los ritos, ni al mismo tiempo. Por ejemplo, el Chultún posiblemente correspondía a un homenaje a los gemelos héroes. El juego de pelota cumplía con una función distinta, posiblemente relacionada con Kukulcán, la deidad que corresponde a Quetzalcóatl en el centro de lo que hoy es México. Y el cenote sagrado podría estar relacionado con los ciclos de siembra, lluvia y sequía. Concluye el equipo de investigación. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. Algunas de las composiciones principales de Héctor Campos Parsi son Canción del Cielo y Agua para voz en 1949, Divertimento del Sur para orquesta de 1953, Sonatina para piano y violín con la que Campos Parsi ganó el Maurice Ravel Premio en 1953, los ballet Ura Joan en 1958 y Juan Bobo y las Fiestas de 1957, Oda a Cabo Rojo para orquesta de 1958, Rapsodia Elegíaca para orquesta de cámara de 1960. La influencia del músico Aaron Copland es más evidente en las obras folclóricas de Campos Parsi, tales como Hierba Bruja en 1962 y Arawak de 1970. De Diego, Retrato del Poeta es un ballet para voces y sintetizador electrónico en 1970. Además, su trabajo apareció en el álbum Sonetos Sagrados de 1992, que conmemoró el quincentenario aniversario del viaje de Colón y presenta sonetos basados en la música de España en los siglos XVII y XVIII.
A sus obras se suman también Sonata en G para piano, Columnas y círculos para voz y piano y Dúo trágico a la memoria de John F. Kennedy. Más allá de su destacada labor como compositor, Campos Parsi escribió artículos para varios periódicos, incluyendo El Mundo, El País, El Imparcial y El Día en la década de 1940. También contribuyó con cuentos, ensayos y poemas a 2 revistas semanales, Puerto Rico Ilustrado y Alma Latina. Los ensayos incluyeron reseñas de recitales y películas, anuncios sociales y publicidad para varias organizaciones estudiantiles. Fue crítico de música para los periódicos nacionales de San Juan Star, El Mundo, El Imparcial y Puerto Rico World Journal. Igualmente fue productor y director de programas culturales para televisión. Además, fue autor de ensayos sobre historia de la música puertorriqueña en las enciclopedias Clásicos de Puerto Rico, La Gran Enciclopedia de Puerto Rico y Puerto Rico AZ. El artista recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera. Algunos fueron el Premio Ravel francés en 1953, el Premio de la Organización de Estados Americanos OEA en 1954 y el Gran Premio de Música de Puerto Rico en 1970. El ICP grabó varias de sus composiciones, incluyendo Petroglifo para violín, cello y piano, que aparece en el disco Música de Cámara Puertorriqueña Volumen 1, Divertimento del Sur, Sonata en Sol para piano, que figura en el volumen 2, y Cuarteto de cuerdas, que está en el disco Música de Cámara Puertorriqueña. Asimismo, hay varias grabaciones de sus canciones de arte. Héctor Campos Parsi falleció el 30 de enero de 1998 en el pueblo de Calley a los 75 años de edad. Los invito a escuchar Canciones de Cielo y Agua del compositor puertorriqueño Héctor Campos Parsi. No sabré de más calma, que no tiene el agua.
Cerramos el episodio de hoy de Compositores Latinoamericanos con Canciones de Cielo y Agua del compositor puertorriqueño Héctor Campos Parsi. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.